de lo que es un tema, diría yo, dedicado a las Sagradas Escrituras, el estudio de la satanología y la demoniología bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? Y quisiera en esta noche que nos dirigiéramos a la palabra de Dios antes de empezar este tema que nos compete, acompañándome a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor allí en primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿De qué forma anda Satanás? Como un león rugiente, no como un león que duerme. Es un león que está a la caza. No sé si usted alguna vez ha visto los videos cuando los leones cazan. Cuando los leones cazan, ponen su mirada en la presa y aún las moscas podrían pararse en sus propios ojos y ellos no cierran nada, no cierran los ojos. Y la mosca ahí parada molestando y ellos están firmes, esperando cazar la presa. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A qué nos llama el texto? A velar, a vigilar. ¿Por qué debemos vigilar? Porque nuestro adversario está esperando que nos pongamos en presa fácil y no para consentirnos, para devorarnos. Oremos en esta noche y pidámosle a Dios que nos guíe y nos permite entender un poco más quién es y cómo opera nuestro enemigo. Padre amado, en esta noche queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias porque podemos venir hoy a las Sagradas Escrituras para estudiar un poco más y saber quién eres, cómo eres. Señor, en medio de las Escrituras venimos, Señor, para ser santificados, para ser purificados por ellas, para que tu palabra, Señor, renueve nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Te pedimos en esta noche, mi buen Dios, que nos des entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Padre amado, que hoy al abrir tu palabra podamos entender más de tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a esclarecer la oscuridad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir una vida que dé fruto y fruto que permanezca. Gracias por este tiempo de poder estudiar este tema tan complejo, tan polémico. También que muchas gentes tienen errores e ignorancia frente a estos temas, Señor. Ayúdanos a señalar tu palabra de una manera reverente, respetuosa y sabia. Que tu Santo Espíritu nos guíe para hablar del grande y del poderoso que eres tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando venimos a estudiar un tema como estos, quedamos inmersos a, primero, ¿quién es Satanás? La Biblia nos deja claro que Satanás es un león rugiente que está buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Michael nos está transmitiendo porque el que se nos envió parece que no está tanto. Queridos hermanos, si usted va a las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, va a encontrar demasiados pasajes que le van a revelar más acerca de quién es este enemigo. Y si usted tiene un enemigo, usted debe conocer el enemigo. Le invito que a través de las Sagradas Escrituras usted pueda conocer quién es su enemigo real. Una de las estrategias que ha utilizado el diablo hasta ahora es el desconocimiento. Es una de las herramientas que más utiliza Satanás. Tanto en el pueblo cristiano como en el pueblo no cristiano se desconoce a este enemigo. Y la invitación que usted y yo estamos llamados por parte de Dios es a que tengamos un conocimiento. Recuerden que en primera de Pedro nos dice velar. Ya algo de velar, un sinónimo de velar es vigilar. Vigilar, estar atento, cuidar. Cuando un vigilante, un vigilante es contratado para que cuide una cuadra, cuide un sector, usted podría darse cuenta
usted podría darse cuenta que si esta persona se duerme, pues fácilmente lo van a ¿qué? Lo van a robar. Si un vigilante cuidando un sector que no le pertenece, que no es suyo, tiene que estar atento a cuidar, a vigilar, a, bueno, tener cuidado con lo que realmente puede venir en peligro en esa cuadra, en esa ciudad. Pues yo le invitaría a usted también para que tenga cuidado. Si el vigilante se duerme, lo roban. Si el vigilante se duerme, se entran en una casa, hacen una tragedia. Así que, querido hermano, debemos ser vigilantes que no duermen, porque Satanás está presto a robar. Y parte de la característica de Satanás es que él viene a matar, a robar y a destruir. Así que le invito a que conozca a su enemigo. Cuando uno lee el arte de la guerra, en el arte de la guerra enseñan a que una de las formas de ganar la guerra es conociendo estratégicamente quién es el enemigo, cómo duerme el enemigo, qué come el enemigo, qué anima al enemigo, qué duerme al enemigo. La Biblia nos dice en Efesios 6:12, consejo del apóstol Pablo, vaya a la Biblia y anótelo. Estamos dando la introducción de por qué estudiar esta ciencia bíblica con seriedad. Y estudiarlo con seriedad es escuchar el discurso, la enseñanza, el consejo de Dios y lo que Dios nos dice acerca de este ser, acerca de quién es Satanás y quiénes son los demonios. Si yo en mi mente tengo un concepto errado de Satanás, de mi enemigo, me puedo convertir en una presa fácil de él. Puedo terminar irrespetando a Dios, irrespetando las huestes espirituales. Puedo llegar a pensar de que Él no tiene nada que ver conmigo y en ningún momento va a querer atacarme, oprimirme, hacerme zancadilla para llevarme a vivir una vida equivocada de Dios. A los cristianos, el diablo los está vigilando también, dice ahí la Biblia. Estén atentos porque el diablo no está contento tampoco con los cristianos. Somos sus enemigos y quiere devorarlos. Pero el no creyente está en sus garras. Y debemos exponerle el mensaje de la libertad que libera de la mentira. Él es el padre de la mentira. Y una de las formas en que más engaña es a través de la mentira. Entonces, entremos en contexto y acompáñenme a Efesios 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. El apóstol Pablo nos está dejando claro. Pedro me dice: pilas, Satanás es un león rugiente que quiere devorar. No lo va a dejar vivo, lo quiere destrozar. Las características del falso maestro, que es el mismo carácter de Satanás, viene a dañar, matar y destruir. Satanás es un asesino, es un homicida. Juan me dice que él es un homicida desde el principio. No es desde el principio en el que fue creado, desde el principio de la creación, desde Génesis. Porque Satanás originalmente no fue creado asesino, ni homicida, ni mentiroso, ni depravado. No fue creado así. Si usted viene estudiando Génesis despacio, capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta que todo lo que creó Dios lo creó bueno en gran manera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, los cielos. Cuando vimos la introducción a la angelología, dejamos claro quién creó los ángeles y que el carácter de Dios se revela en su creación. O sea que los demonios fueron creados por Dios. Sí, antes eran ángeles, ahora son ángeles caídos, que cuando dejaron su lugar de dignidad, la posición en la que fueron creados, tomaron el carácter de un demonio. El carácter que ellos tienen en este momento no fue el carácter original con el que fueron creados.
Y eso es algo que tengo que tener claro en mi mente, porque podría yo llegar a ese tipo de religiones donde quieren echarle a Dios la culpa de la existencia del mal. Y Dios no creó el mal. Dios no tiene maldad y no posee maldad, como me dice Santiago capítulo 1, para tentar a nadie. Es que hay una energía positiva y hay una energía negativa y las dos están luchando. No caigan en esa trampa. Satanás se opone ante Dios, pero Dios es soberano. La energía maligna o el mal, el ministerio del mal, nunca va a estar al mismo nivel del ministerio del bien, del ministerio de Dios. No, es imposible. Dios es soberano, Dios es absoluto. Tanto que cuando Satanás va a actuar, lo vemos allá en el libro de Job, pidiéndole permiso a Dios para poder tocar uno de los suyos. Cuando va el tentador, en Job capítulo 1, capítulo 2, usted va a ver que el tentador está allá en la corte celestial y viene a acusar a Job y viene a acusar a Dios delante de los ángeles. Está acusando a Dios. Usted es muy buena acción con él. Cuando Satanás está ahí haciendo el ejercicio del acusador, usted se va a dar cuenta que tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job. Satanás no es una rueda suelta que pueda hacer lo que le venga en gana. Él está bajo el poder también de alguien soberano que es Dios. Él no puede ser superior a Dios. Es poderoso, pero no es todopoderoso como nuestro Creador. Nosotros estamos en el mando vencedor. Aquellos que le hemos rendido la vida a Cristo, que le hemos entregado el corazón, el control de nuestra vida a Dios, estamos en el lugar correcto. Entonces, el siguiente versículo vimos Primera de Pedro, y en Primera de Pedro me dice: cuidado, anda como loco, gente buscando a quién devorar. Pablo me va a decir: pilas, cristiano, despierte, esté pendiente, póngase la armadura, póngase el traje de batalla. Usted todos los días está en guerra. Desde que usted entró al ejército de Dios, usted entró para estar en guerra real. ¿Contra quién? Contra el mundo, contra Satanás. Y mire lo que dice el texto: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Inmediatamente Pablo allí en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13 me está diciendo que mi batalla real es contra entes espirituales, contra entes de maldad. ¿Cómo así? Sí, imagínense lo tremendo, porque una cosa es enfrentarse un Mike Tyson, un boxeador profesional, contra otro boxeador en un ring y saber que lo puede ver, que lo puede tocar, que lo puede palpar, que lo puede noquear, que puede recibir un golpe del oponente y decir: lo puedo ver, de pronto lo puedo esquivar, a enfrentarme a un enemigo que no puedo ver, a un ente espiritual. Pero este ente espiritual, como vamos a empezar a estudiarlo, debo saber cómo ataca al enemigo, debo saber cuáles son las herramientas de este enemigo invisible que quiere devorarme. Debo saber también un buen recurso, Efesios capítulo 6, lo que Pablo me está enseñando. Esta es la armadura, este es el traje de batalla, este es el traje de combate que usted tiene que ponerse como creyente para cuando se va a enfrentar a esta batalla espiritual. Si usted lee Efesios capítulo 6, se va a dar cuenta que la guerra espiritual no es, con todo respeto lo digo, 6 personas, 8 personas orando en una iglesia, amarrando al diablo, decretando y pisoteando. Eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es de rodillas, orando usted delante de Dios, pidiéndole que le ayude, que lo proteja, como enseñó el Señor Jesucristo. Nos enseñó a orar: líbrame del mal, líbrame del maligno. La verdadera guerra espiritual es en una actitud de oración reverente, bajo la sumisión y la guía de Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a santificar tu nombre. Pero no solamente eso, allí en Efesios 6, si usted quiere leer el traje que tenemos para batallar contra este ser, puede leer el capítulo 6 y se va a dar cuenta que la armadura de Dios es el traje que Él nos ha otorgado para esa batalla. Y esa armadura no son cosas. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, no son cosas, son actitudes que tienen que haber en usted y en mí. Son actitudes. El cinturón de la verdad, que usted siempre esté hablando la verdad, porque cuando usted empieza a hablar mentiras, se quitó el cinturón y entonces quedó como si se le cae el pantalón en medio de la guerra. ¿Cómo queda?
que dándole papaya al enemigo. Allí me está hablando que el traje de guerra del creyente para enfrentarse a nuestros enemigos espirituales son actitudes. No va a encontrar un solo texto en la Biblia que hable de prenda, amarre, ate, desate. Esas prácticas no las encuentro en la Biblia. La Biblia me dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso me dice Pedro, pero ¿cómo lo resisto, Pedro? Y Pedro es alguien que tiene las credenciales y tiene el diploma para decirme cómo enfrentarme a Satanás. Recuerde que el Señor Jesucristo le decía a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo orado al Padre, velad, resistid, estad firme en la oración. Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Por eso Pedro se atreve a decir, es un león rugiente que está buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al que está mal parado, al que está sin el traje de la verdad, al que está abriendo puertas al enemigo. ¿Cómo abro puertas al enemigo? Hermanos, la música, la televisión, lo que escuchas, lo que ves, los vicios, los videojuegos. Hermanos, Satanás en este mundo tiene muchas herramientas. Había maestros que le decían al televisor la cajita demoníaca. Y sí, esa puede ser la cajita demoníaca por la que está entrando la pornografía a tu casa, por lo que está entrando la mentira, el engaño, la traición, el adulterio, la fornicación, el culto al demonio, con el culto al ego, con el culto al yo. Queridos, ¿qué miras? Satanás ha utilizado una estrategia por años y es hacerle pensar a la gente, uno, que él no existe. Muchos llegan a pensar que Satanás no existe, que los demonios no existen. Otra mentira que utiliza el enemigo, otra mentira sería quitar la sensibilidad y hacer ver que lo malo no es tan malo. Pero ¿qué tan malo va a ser este chiste de doble sentido? ¿Pero qué tan malo va a ser que un niño se crea niña? ¿Pero qué tan malo va a ser un traguito? Y entonces empezó a desensibilizar la moral. Y nos empieza a vender la idea de que no es tan malo el pecado. Lo vende como algo agradable, lo vende como algo natural y ya lo está vendiendo como algo normal. Lo está vendiendo como algo normal. A los hijos de Dios, cuando llegan a la verdad, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué empieza a pasar? La verdad empieza a abrir la compuerta de nuestra mente. Y el Espíritu Santo ya nos ha traído la mente de Cristo y entonces empezamos a ver la vida con la mente de Jesús. Y al llenarme de Biblia, mi mente y mi corazón va a empezar a tener un justo juicio. Esto no es de Dios. Esto no proviene del Señor. Oigan, no, esas palabras no son de Dios. Estos gustos no son de Dios. Esos eran de mi vieja naturaleza. Este gusto no es de Dios. Este gusto le gusta al poco, que yo mienta, que yo adultere, que yo robe, que yo mienta, que yo trampie. No, esto como que no es de Dios. Este lugar como que Dios no quiere que yo esté acá. Empiezo a tener la mente de Cristo. Entonces, Dios, a través de la Biblia, cuando venimos a estudiar un tema de estos, pues duele algo en el corazón de que a veces uno dice, vamos a estudiar angeliología y demoniología, y eso corre todo el mundo a querer saber de esto. Todo el mundo. ¿Qué será? Yo quiero saber. Pero a veces uno les dice, vamos a hablar de Cristo y enseñar cristología y vamos a estudiar bibliología y teología propia. No, eso no. Parece que hubiera más ánimo de querer saber más del diablo, pero no con una buena motivación. La buena motivación es la que Dios nos enseña. ¿Cuál? Conocer las estrategias de nuestro enemigo. ¿Para qué? Para no seguir cayendo en sus trampas. Para no volver a caer en una trampa de él. Para saber cuándo me está atacando. Para saber cuándo está atacando mi casa. Para saber cuándo está atacando mi familia. Para saber cuándo viene a oprimir. Preguntas. ¿Satanás puede poseer un cristiano? No. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted y en mí, Satanás no puede poseerlo.
yo fui sellado con el Espíritu Santo de Dios y es mayor el que está en mí que el que está en el mundo, como dice la primera carta de Juan. ¿Satanás puede oprimirte? Satanás puede oprimir a un cristiano. Puede oprimirte a tal punto de desinterés, de llegar a mandar un bombardeo a tu mente y a tu corazón donde tú quieras desconectarte de Dios y alejarte. Sí, puede hacer sus trampas y llevarte a ese punto de desconexión con Dios. Por eso, Pedro me está diciendo, vigile y esté atento porque anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Llevo 2 años orando por un trabajo, hermano. Sí, ¿qué pasó? Ya me lo dio el Señor, qué bueno. ¿Y cómo te fue? No, pues de domingo a domingo yo no tengo ni tiempo para congregarme ahora. Oren por mí para que Dios me dé trabajo y de salir trabajo ahora no puedo ir a la iglesia. Hay cosas que tenemos que también mirar de dónde vienen y dónde provienen las famosas bendiciones camufladas. Todo lo que sale, tenemos que ponerlo y filtrarlo a través de las escrituras. Bueno, partamos a la creación. Cuando empezamos a ver angelología dijimos que todos los ángeles fueron creados ¿por quién? Por Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vaya a la Biblia y ahí va a encontrar que dice que Él creó todo, lo visible y lo invisible. ¿Quién lo creó? El Señor Jesucristo. O sea que cuando Satanás era un ángel, ¿fue creado por Cristo? Sí. Fue creado por Cristo. Es un ser creado. Bueno, en gran manera. Ahora, ¿cómo se origina el mal? Es algo que tenemos que ver en este tema que vamos a estudiar y daremos una sesión para hablar de la caída de Satanás. ¿Cómo se originó la caída? ¿Qué nos muestra la Biblia acerca de la caída de Satanás? Como un querubín que se paseaba entre las piedras de fuego en lo más cercano a la presencia de Dios, en el conocimiento de Dios, decide rebelarse. Y no solamente se revela solito, sino que sus contrataciones, sus murmuraciones, hace que la tercera parte del cielo lo siga. La tercera parte del cielo. Satanás no trabaja solo. Así como Dios tiene ángeles a su disposición para cumplir sus propósitos y sus fines, Satanás tiene demonios a su disposición para cumplir sus propósitos y sus fines. Viene a matar, dañar, destruir. Viene a destrozar las almas y que se vayan al infierno sin conocer la verdad, sin conocer a Cristo, sin que se hayan reconciliado con Dios. Viene a matar. La palabra muerte es lo contrario a la vida. Satanás ofrece muerte, Cristo ofrece vida. Cristo ofrece vida, vida en abundancia, vida eterna. El Señor Jesús dice, yo vengo para que tengan vida, vida en abundancia. Satanás, a través de la mentira, ofrece muerte. Muerte. Satanás sabe el fin que le espera, un infierno eterno, donde va a ser arrojado un lago de fuego. Queridos, Satanás lo sabe, pero él no tiene nada de piedad, porque no quiere ese lugar solo. No le importa llevarse a quien sea por los cachos a ese lugar. No le interesa a nadie, él no es amigo de nadie. Él se muestra como un ángel de luz, como me enseña Pablo. Él se va a presentar como un ángel de luz, mostrándote algo agradable, algo que parecería bueno, pero no es tan bueno como tú crees. ¿Debo conocer a mi enemigo? Aquí te está dejando claro el panorama de que tienes que conocerlo. Y vamos a tener una parte donde vamos a estar hablando del carácter de Satanás, para que usted se vaya dando cuenta quién es este ser. Juan 8:44 me dice que Satanás es homicida desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ya dije que no se está refiriendo en la forma en que fue creado, porque Dios dijo que todo fue creado bueno en gran manera. Si Dios creó todo bueno en gran manera, cuando Satanás era un ángel era bueno en gran manera. Pero desde el principio se está refiriendo Juan que desde Génesis ya me está dejando ver su carácter de homicida, de asesino, de alguien malévolo. Recuerde que él aparece por primera vez en la Biblia cuando vamos a Génesis capítulo 3, en la parte de la tentación, donde viene y toma una serpiente y a través de esa serpiente
le da el consejo y una charla motivacional a una mujer, le da una charla motivacional, tú puedes ser superior a Dios. Es que Dios como que no los quiere mucho. Tú estás diseñada para algo más. No estés conforme en cómo te crearon, hay algo más. Cuando comas ese fruto, empezó a venderle el pecado como una buena opción. Puso en duda la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho, Génesis capítulo 3, con que Dios te ha dicho. Puso en duda la palabra de Dios. El modus operandi de Satanás hasta nuestros días sigue siendo el mismo. Muestra el pecado como algo aceptable, como algo no tan malo, como algo no dañino, como algo que Dios nos está negando para nuestra felicidad y nos está negando la oportunidad de ser algo mejor. No ha fallado con su técnica, por eso la sigue usando. Su técnica sigue vigente y sigue funcionando en el propósito maligno. Por eso usted encuentra drogadictos, alcohólicos y gente que se rebela contra Dios pensando que estando en su maldad no está tan mal, que hay gente peor. El carácter de Satanás es que él es un engañador, es un mentiroso y, como me dijo Juan, es un homicida. Y me lo va dejando ver desde el principio de la Biblia. El siguiente episodio que usted puede ver es el asesinato, el primer homicidio de la Biblia, con Caín y Abel. La Biblia me dice que Caín era hijo del maligno. ¿Hijo de quién? Del maligno, homicida. Quiere quitar la vida, no le importa quitar la vida, no le interesa la vida. No le interesa la vida. Si no le interesa la vida, ¿será que puedo darme el permiso de escuchar un consejo suyo? Con el diablo yo no me puedo poner a intelectualizar. La Biblia me enseña eso. No me puedo poner a discutir. Cuando el Señor Jesucristo es tentado por el diablo, la tentación la pasa es recitándole la Biblia. Y cuando usted le recita la Biblia al enemigo, de paso usted la escucha bien y la recuerda. El Señor me mandó para esto, a lo que me está diciendo él. Satanás, cuando predica la Biblia, la predica cortada, quitándole una coma, una tilde, quitándole un pedazo. Esa es la forma en la que viene a tentar a Jesucristo. Pilas cuando te quieran enseñar la Biblia cortada, no completa. Pilas. Pilas cuando te quieran manipular un versículo para llevarte a hacer algo que no es santo ni agradable a Dios. Pilas cuando te digan, no, pues no es tan malo ir a bailar, ir a una discoteca y tomarnos unos tragos. Ay, esos son mojigatos y nos llegan a llamar, ¿cómo es que nos llaman? Le venden legalistas, nos llegan a decir legalistas. Ellos son legalistas. Son legalistas que no pueden ir a un bar a tomarse un trago. Que quieren vender la idea de que eso es bueno. Cuando no hay ninguna parte de la Biblia donde me avale que yo estar en un lugar que no es apropiado para mí como cristiano, hijo de Dios. Empecemos a darnos cuenta y dejemos claros algo que quiero dejar claro. Todos nosotros nacemos siendo hijos del enemigo. Tito 1 me lo deja claro. Usted se va a dar cuenta que usted no nace siendo hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Quiénes son hijos de Dios? Para ser hijo de Dios debo aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1. No todos nacen siendo hijos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, cuando una persona nace siendo hijo de quién? Del Caín. La misericordia de Dios que salió a nuestro encuentro nos atrapó el Evangelio de la gracia, reconocimos que necesitamos un Salvador, reconocimos que somos pecadores porque el semen de Satanás está en el corazón del ser humano y por eso está inclinado al mal. Pero bueno, sigamos hablando de este ser. ¿Y por qué estudiar este tema? Vuelvo a esta introducción. Estudiar este tema es porque debemos conocer a nuestro enemigo, debemos conocer sus características y debemos conocer cómo opera y cómo ataca. ¿Por qué estudiar este tema? Porque hay personas que piensan que el diablo no existe. Alguna vez una persona donde yo trabajaba me salió con un chiste de esos del mundo.
Michael, te cuento que el diablo no existe. Yo le pregunté, ¿por qué, mi señora? Me sacó un directorio telefónico y me dijo, porque en las amarillas no está, y si no está en las amarillas no existe. La propaganda que había de moda en ese tiempo. Yo saqué mi Biblia, una Biblia gruesa que tenía predicación de hojas amarillas, y dije, con todo el respeto, pero en las amarillas del cielo sí está. Y si están las amarillas del cielo, sí existe. La Biblia es la palabra de Dios. Cristo me habla de un enemigo real que tenemos. Pedro me habla de él. Pablo me hace la advertencia, pilas, que no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. El mismo apóstol Pablo me dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, en los no creyentes, en los que no quieren reconocer a Dios, en los que no quieren tener nada que ver con Cristo, en los que rechazan el sacrificio del Salvador. ¿Quién opera en ellos? ¿Quién los maneja como una marioneta? El enemigo, Satanás. Pero bueno, preguntas que vamos a resolver, porque en estos temas salen preguntas como, ¿existen los demonios? ¿Será que existen los demonios? La Biblia me habla de hechos reales de posesiones demoníacas, donde el Señor Jesucristo liberó un hombre, un gadareno. Tenía una legión, el gadareno. En el ministerio de Cristo, cuando usted viene estudiando los evangelios detenidamente, se va a dar cuenta que de Génesis a Apocalipsis, en el momento en el que más se levantó la oposición satánica, fue en el momento del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cómo vendió Judas al Señor Jesucristo? Judas estaba poseído por Satanás. Dice que su corazón estaba lleno del enemigo. Estaba lleno. Una figura de que el Señor Jesucristo, que me dice a mí y qué orden me da en la carta de Éfeso, me dice, no se embriague conmigo, sea lleno del Espíritu Santo. La palabra sea lleno, sea controlado por el Espíritu Santo. El Evangelio me deja ver que Judas estaba lleno, su corazón estaba controlado por el maligno. Queridos, la realidad de los demonios y de Satanás a través de la Escritura es real. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el mundo, Satanás utilizando el mundo, la filosofía del mundo, muchas veces ha hecho pensar a los seres humanos que él no existe. Algunos piensan que no existe. Otros piensan que es un ser místico y de pronto hasta hace películas burlándose de él, mostrándolo como una comedia, no mostrando su carácter realmente como es. Y cuando la persona viene en un programa de estos, dice, ve, qué diablo tan chévere, qué diablo, hasta buenachón no lo pintaron. Oiga, él quiere que yo la pase bien. Porque es la idea que te va a vender Hollywood, que te van a vender las películas, que te va a vender la brujería, la hechicería, el horóscopo y todos los brazos que él tiene por los que él actúa. Te lo va a vender como que él es buenachón, que él no es un tipo aburrido, que él no es un tipo malvado, que él no quiere negarte nada. Y entonces la persona empieza a caer en la trampa de un diablo no tan diablo, de un diablo no tan malo, de un Satanás no tan satánico. Nos desvirtúan el carácter real de este ser malévolo y entonces las personas empiezan a tener problemas con este enemigo. Y muchas veces el cristiano y el no cristiano, y así como un no cristiano puede llegar a servirle, pues un creyente fuera de la comunión de Dios también podría llegar a servirle. Qué peligro, ¿cierto? Qué peligro. Si tú hoy no viviste para Dios, viviste para tu pecado y viviste para la mentira, ¿a quién le rendiste culto? ¿A tu carne? ¿Al enemigo? Si hoy practicaste la mentira y no confesaste y crees que eso puede seguir igual y que al fin y al cabo pues es una pequeña mentira, es una mentira chiquita y lo vas a justificar, ¿a quién le terminaste sirviendo? Al padre de la mentira, el Dios de la mentira, Satanás.
Rey de reyes y Señor de señores, se muestra como el Rey de la verdad, el príncipe de la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Tienes que conocer la verdad, y la verdad te hace libre de qué? Del pecado, de la esclavitud que él produce, del semen de Satanás en el corazón del hombre, inclinándolo a hacer lo malo. ¿Vamos bien? ¿Existen los demonios? Sí, según las Sagradas Escrituras, sí. Aunque muchos crean lo contrario, la Biblia nos dice que sí existen y que debemos tener una forma de actuar responsable y también con respeto con estos seres. Hay lugares, como ya lo dije en la introducción, donde andan amarrando los demonios, donde andan liberando. Y pues un cristiano no necesita liberación, porque cuando viene el Espíritu Santo ha sido salvo de una vez para siempre. Miren, escuchaba a alguien, y con este tema sucede mucho, que la gente, el hombre, el ser humano, está muy atento y muy activo a querer escuchar lo que dicen todos los medios acerca de los demonios y de Satanás. Prenda la televisión y entonces usted va a encontrar los fantasmas de la medianoche, los programas que hablan de energías, de apariciones, de cosas paranormales, y la gente está activa a eso. Y quiere escuchar lo que todo el mundo diga acerca de eso. Lo que todo el mundo afirme acerca de eso. Lo que el mundo afirme, lo que el mismo diablo está afirmando a través de muchos. Terminan creyéndole más al diablo de lo que afirma de sí mismo que de lo que dice la Biblia. Y entonces la gente termina creyendo en esos efectos paranormales. Se presentó la abuelita después de 30 años de muerte, o de 5 días de muerte, o el abuelito, o el nieto, o la nieta, o el esposo. Queridos, el Señor Jesucristo me enseña que cuando una persona muere, ya no puede volver a tener comunicación con los seres de acá. Que una vez el alma llegó a un lugar allá en el seno de Abraham. Uy, entonces, pero a mí se me apareció, sí. Yo creo que se le apareció a alguien, pero no es un pariente. La misma Biblia me va a enseñar que esas apariciones no son de Dios. Por algo Dios prohibió en el Antiguo Testamento que no fuéramos a consultar a los muertos, consultar, comunicarnos, ponernos a hablar con ellos. ¿Pero por qué? Porque sabía Dios desde un principio que no nos estábamos comunicando con nuestros parientes, sino que el enemigo, a través del engaño, y los demonios a través del engaño, nos iban a hacer pensar que estábamos hablando con nuestro ser querido. Y me trajo una razón, y la razón que me dio me salió. Ellos nos tienen estudiados. Satanás lleva más de 2000 años estudiando la humanidad. Satanás no lo sabe todo, él no es omnisciente. Satanás no es omnipresente, no lo es. El único omnisciente y omnipresente es Dios. Y entonces Satanás, ¿por qué tiene tanto conocimiento de los seres humanos? Porque él no trabaja solo, tiene demonios acá, y demonios que vienen estudiando al ser humano desde hace mucho tiempo, que con solo mirarlo ya pueden deducir qué está pensando. Ya sé cómo se la traigo, ya sé cómo se la pongo, ya sé cómo es que le gusta, ya le traigo el pecado disfrazado como lo quiere, a su gusto, al gusto del consumidor, sin necesidad de que me diga nada. Satanás nos tiene bien estudiados los demonios. Por eso dice: vigilen, pilas, estén atentos. Y cuando venga la tentación, ¿qué hago? Me enfrento a ella, huya. Al diablo se resiste, a la tentación se le huye. Y entonces terminan creyendo en muchas mentiras, en fantasmas, en apariciones, en cosas paranormales, en manifestaciones tremendas. ¿Por qué estudiar esta doctrina? Para entender que este tipo de mentiras que está vendiendo el diablo a través de todas estas cosas, ¿qué dice la Biblia? Porque Dios tiene la verdad. El otro lado del desconocimiento de esta doctrina puede ser llegar también al otro punto que es dañino: satanizar todo. ¿Se ha escuchado usted ese tipo de creyente que todo es el espíritu de la minifalda, el espíritu del correr? Es que eso fue que vino un demonio del alcohol y se le metió. Y terminan echándole la culpa al diablo de todo.
y terminamos allá como en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, que no se responsabilizaron de sus propios actos. Adán dijo: la mujer que tú me diste, Dios, culpó a Dios y a la mujer. Eva, pues aprendió rápido a su esposo y le echó la culpa a quien. La serpiente me dijo, el diablo me dijo, y Satanás miró para atrás y no encontró a quien echarle la culpa. Cuando se cae ese desconocimiento también de lo que la Biblia dice, una persona puede terminar satanizando todo. Yo pequé por culpa del diablo. ¿Y dónde está tu decisión? Si el Señor ya te ha venido mostrando a través de las Escrituras que tienes poder para no fallarle, para no cometer ese error. Él te perdona, Él te limpia. Es que se me vino el espíritu, el demonio de la minifalda y por eso pequé, hermano. Fue por eso. Y bueno, la responsabilidad tuya es cultivar tu corazón para Dios donde quieras, de entregárselo a Él, de santificarlo, de depender de Él para caminar con Él. ¿Dónde queda la responsabilidad? Entonces, queridos hermanos, tampoco podemos llegar al punto de satanizar todo. Terminan satanizando estas cosas. Ese pantalón es del diablo, esa camisa es del diablo. Bueno, yo no sabía que el diablo viste a la mano. Terminamos satanizando todo. Entonces, también tener cuidado con eso. Pero el otro punto que también nos lleva a tener que reflexionar para enfrentarnos a esta doctrina. Uno no vuelve en todo, pero lo otro, minimizar el tema. Hay gente que minimiza el tema. Ay, yo no le hago caso a eso. Eso qué diablos, qué demonios, no, eso a mí no me interesa. Hay gente que minimiza esos temas. Y al minimizarlo tienes conocimiento de cómo opera su enemigo. Al pensar de que a él no le interesa atacar su vida, atacar su ministerio, que él está más ocupado en otras cosas, que los demonios no se van a oponer a que usted haga el bien. Cuando minimizamos las cosas, fácilmente nos encontramos en grandes problemas. Unos minimizaron tanto al diablo, como ya lo dije, que llegaron a decir: él no existe. Otros minimizaron tanto al diablo que hay iglesias que ni siquiera entienden qué es la actividad demoníaca. Porque si la entendieran, queridos, saldrían corriendo a esos lugares donde están echando gente para atrás, tirando gente al piso y la gente revolcándose en el piso, y es que con risa santa, que eso de santo no tiene nada. Dios es un espíritu de orden. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden. Y hacen un poco de parafernalias que no provienen de Dios. Entonces, el no conocer esta doctrina me va a llevar a tener serios problemas con un enemigo, con Satanás y con los demonios. Debo conocer esta doctrina, debo conocerla para saber cómo opera, con quién me estoy enfrentando, quién es mi acusador. Increíble que a veces en el mundo cristiano surjan cosas como que una persona no entiende si el que le está hablando es el Espíritu Santo o es el enemigo que está tentando su pensamiento. No es que se me vino un pensamiento y yo dije eso es. Bueno, y filtraste ese pensamiento a través de la Escritura. Porque si lo filtras a través de la Escritura te das cuenta que de pronto ese pensamiento no venía de Dios, ese sentir no venía de Dios. Si te vas a guiar por un sentir, coge ese sentir y míralo a través de la Biblia. Si está alineado con el corazón de Dios, entonces hay que aplicarlo. De resto, quédate quieto. Susténtame a través del sentir de Dios, que es la Sagrada Escritura, que tu sentir es el sentir que tiene Dios para ti. Porque de pronto es alguien que te puede estar tentando. Entonces, queridos, en este panorama que hicimos esta noche, quería dejar el abrebocas de quién es Satanás, por qué estudiar la tecnología, existen o no existen los demonios y los problemas que han habido frente a esta doctrina. Hay desconocimiento por un lado, hay minimización del caso, algunos minimizan el tema, otros llegan a pensar que Satanás tiene más poder del que tiene. ¿Y qué quiero decir con eso? Así como unos minimizan, otros maximizan al diablo.
y termina la predicación siendo más en torno de Satanás que en torno de Cristo. Otros maximizan al diablo mostrándolo como más fuerte de lo que realmente es cuando nosotros tenemos la victoria segura en Cristo. Eso también hay que tenerlo claro. ¿Ok? Entonces, como dijo un día un maestro, Adrián Robles decía, si tú en tu vida cristiana vas caminando y no te has encontrado con el enemigo cara a cara, es porque de pronto estás caminando en la misma dirección. Ten cuidado. Porque en la vida cristiana me tendré que encontrar con el enemigo cara a cara. ¿Por qué? Porque yo voy en contravía de él. El mundo va en una dirección, el cristiano va en la dirección contraria del mundo. Si yo no me he encontrado con el enemigo cara a cara es porque estoy caminando para el mismo lado. Voy a tener que encontrar oposición. Voy a tener que encontrar la molestia de los demás por ser cristiano y vivir de una manera distinta. Voy a tener que tenerla. Entonces recordemos, tenemos una lucha y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes. Efesios 6, 12 al 13. Hermano, la invitación es que esta semana esté estudiando la armadura de Dios por su cuenta. Son los objetos que Dios quiere que usted vista diariamente para enfrentarse al enemigo, al maligno. Voy a hablar un poco del carácter de Satanás, ya que nos queda algo de tiempo, vamos a adelantar un poco. Y vamos a hablar un poco del carácter de Satanás. Satanás, hablé de que se le llama a él homicida, que es asesino desde el principio, como nos lo dice el Evangelio de Juan, ¿cierto? Pero también vamos a ver que en cierta parte de la Biblia a Satanás se le da otros nombres. Vamos a tomar uno de los nombres que tiene el enemigo para conocer un poco más a este ser. Satanás es llamado Lucero, el hijo de la mañana. La verdadera estrella de la mañana queremos dejar en claro que es nuestro Señor Jesucristo. El mismo Cristo, como nos lo enseña Apocalipsis 22, 16. Pero a él también se le llama Lucero. ¿Dónde se le llama Lucero? Se le llama Lucero también, como usted mira en Apocalipsis 12, 4. Muchos ángeles, una tercera parte de ellos, se pusieron del lado de Satanás y compartieron su pecado. Eso lo puede ver usted también allí en Apocalipsis. Una forma también en la que es llamado el enemigo es el maligno. Es uno de los títulos que Satanás tiene. ¿Qué hace el maligno? ¿Qué hace? Este título me llama la atención porque en Mateo 13, 19, parábola del sembrador, me muestra que el Señor Jesucristo es el sembrador, está sembrando la semilla, el mensaje del Evangelio, y el maligno arrebata la semilla, la buena semilla. ¿Con qué propósito la arrebata? Para que la semilla no dé fruto, que permanezca en un corazón. Oiga, ¿cómo así? Pilas en la predicación. Usted me está diciendo que mientras está predicando el mensaje, traigámoslo a la vida prácticamente, está predicando el mensaje, la Biblia se está abriendo, se está pidiendo, por favor, abra la Biblia y léala. Usted me está diciendo que cuando yo no estoy atento al enemigo, estás pendiente mirando cómo roba lo que usted está enseñando en la predicación. Sí, eso es el enemigo. Por eso a la iglesia hay que venir con los 5 sentidos bien puestos y no dejarse distraer, porque el enemigo quiere robar la semilla. Así que cuando venga a la iglesia, concéntrese. No se lo olvide, concéntrese. ¿Dónde le dice eso? Mateo 13, 19. También el maligno es nombrado en Mateo 13, 28, 29 y se le da la acusación al maligno de ser el que siembra la cizaña. La cizaña, sí, los falsos creyentes que están en la iglesia, los que simulan ser creyentes. Miren lo que hace el maligno. Así como Satanás quiere imitar una trinidad, hay una trinidad en Dios, una trinidad celestial, santa y pura, también hay una trinidad demoníaca. Él es el imitador.
Así como Cristo hizo milagros, Satanás quiere imitar las sanidades del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo no dijo, por sus dones los conoceréis, sino por el fruto, porque los dones los puede plagiar el enemigo. Ahora, así como plagia la Trinidad, así como quiere plagiar los dones, también quiere plagiar la vida cristiana. ¿Y cómo la plagia? Metiendo cizaña. Gente que presume, asume ser cristiano, pero no lo es. Que en la iglesia canta como ángel, pero afuera vive como el diablo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y va a haber un momento en que va a ser apartado el trigo de la cizaña. ¿Qué más hace el maligno? Cuando la Biblia me habla del maligno, me dice que el maligno arroja dardos encendidos a los santos, pero estos pueden apagarse por la fe. Efesios 6:16. Acuérdense que allí la armadura del creyente me dice, para que puedan resistir los dardos del enemigo, del maligno. El maligno no anda mandándole corazones, hermano. Anda mandándole dardos envenenados a la mente. Cuando usted tiene un mal pensamiento de alguien o de algo, tenga cuidado, confiese ese pensamiento. Cuando un mal pensamiento no solamente, cuando uno habla de mal pensamiento, la gente inmediatamente, pureza sexual, no solamente para ser impuro hay que hablar de la pureza sexual. O pensar robar también no es impureza. O pensar matar no es impureza. O pensar irme de borrachera, irme de engaño. O pensar tratar mal a alguien. O pensar hablar mal de alguien. O pensar lo inapropiado de alguien. Eso es pensar mal. Satanás es experto clavando aguijones en la cabeza, cargados de veneno, de mal pensamiento. Por eso se le llama el maligno. Pero el maligno no solamente arroja esos dardos encendidos a los santos, y estos dardos pueden apagarse por medio de la fe, como ya lo dije, según Efesios 6:16. Ahora los creyentes pueden vencer y guardarse a sí mismos de todo lo que no pueden ver. ¿Cómo? ¿Cómo se guarda el creyente? ¿Cómo se guarda el creyente? La Biblia me muestra allí en Efesios 6 la armadura, para que yo esté listo para la guerra, esas actitudes con las cuales yo debo irme vistiendo. Pero también la Biblia me deja claro que cuando yo tengo un pensamiento inapropiado, equivocado o errado de alguien, y a veces puede que no sea errado, y estoy pensando, es que ese señor es mala gente, esa persona es una persona difícil, molesta, me incomoda demasiado. También debo llevar ese pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Ayúdame a pensar bien en esa persona. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a amarlo como tú lo amas. Ayúdame, Señor, a verlo de la manera correcta. Porque este pensamiento que tengo en mi mente nos está poniendo en guerra con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis suegros, con mi hermano de la iglesia. Satanás viene a sembrar cizaña y división. Cuando usted vea la actitud divisora en su casa, en la iglesia, entre los hermanos, no es una actitud de un cristiano controlado por el Espíritu Santo. La división es una de las insignias del enemigo. Y se cuelan las iglesias, creando oposición y división entre los hermanos. Fíjense. ¿Podría yo llegar a ser utilizado para eso si estás en tu comunión mal con Dios? Sí. Hasta Pedro, el apóstol, fue utilizado por el enemigo. El Señor Jesucristo no mira y dice: Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque ocasión de caer eres tú. Lo reprende. Reprende porque está Satanás utilizando a Pedro. En la Biblia también podemos encontrar que Satanás no es solamente el maligno, sino también esa serpiente que está en Génesis 3:1 al 5. Ustedes recuerdan que la serpiente mintió a Eva
En Génesis 4 me dice que Caín era del maligno. Primera de Juan 3:12 me dice que Caín era del maligno. Y por eso asesinó a su hermano. ¿Porque era de quién? Del maligno. Esa serpiente, el maligno, engañó a Eva. Y me lo deja ver Primera de Juan. El Señor Jesucristo se refiere a Satanás diciendo que Satanás es homicida desde el principio, como lo vimos en Juan 8:44. Pero también allí dice que Él es padre de la mentira. En la serpiente hemos visto la sutileza con que Satanás se acerca a Eva, una sutileza llena de odio, una sutileza llena de veneno, llena de maldad, llena de un carácter maligno. Y es algo similar ese carácter a lo que más tarde nos va a decir Apocalipsis 12 acerca del dragón, un término más violento acerca del maligno, en Apocalipsis 12:3. La palabra Satanás es una palabra hebrea que significa adversario. Adversario. Como adversario, Satanás siempre va a estar opuesto a Dios y a su pueblo. Siempre se va a oponer a Dios y a su pueblo, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a que usted y yo queramos hacer la voluntad de Dios. Por eso desde ahí, mirándolo desde su nombre, Satanás, adversario, el que se opone, usted y yo debemos crecer en el conocimiento de cómo opera, para que cuando se oponga al enemigo, nosotros echemos mano de las herramientas que la Biblia nos enseña. Resistir al diablo y él huirá. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y por eso tenemos la victoria segura. Nuestra fe. Tenemos la fe. Dice Primera de Juan. Él va a hacer oposición. Su oposición es abierta. Es abierta. Su oposición en este momento, hermanos, pareciera que con el tiempo más se ha descarado el ministerio de la maldad. Hace unos años era vergonzoso hablar del homosexualismo. Era vergonzoso hablar del sexo con animales. Era vergonzoso hablar que alguien tuviera como esposa un muñeco o una muñeca. Pansexualismo. Pero el ministerio del mal hoy en día se ha descarado. Escuche la música que hoy en día se ve tan vulgar. No hay una película que usted pueda ver sin que blasfemen a Dios, sin que salgan escenas homosexuales o escenas que promueven el divorcio o escenas que promueven la infidelidad. El ministerio del mal en este momento está más descarado que nunca. Y eso que hay quien se le oponga. Imagínese cuando el Espíritu Santo se ha quitado a la iglesia y que el ministerio del mal no tenga que se le oponga. Su oposición es real, es real. Abrimos la introducción viendo Primera de Pedro 5:8, donde nos dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Otra expresión que me deja allí ver acerca de Satanás es que él es el satélite del cristiano. Recuerden que cuando se presenta Satanás ante Job, con Job, que lo está vigilando, Dios le pregunta de dónde vienes y él le dice: vengo de darle vuelta a la tierra. Él es el satélite del cristiano, está dando la vuelta y mirando a ver qué es que andamos. Ando dando vuelta a la tierra, ando vigilando a Job. Dios dice de Job: qué buen siervo, no hay uno como él. Y Satanás inmediatamente demuestra su carácter acusando a Dios. Tú lo tienes muy consentido, déjame tocarlo, ¿verdad? ¿Te atreverías a acusar a Dios de que bendice más a un hermano tuyo? Mira el carácter del enemigo. Dentro de 8 días seguiremos hablando del carácter del enemigo, de la expresión de lo que es diablo, tentador, Satanás,
Y vamos a ver un poco de su carácter. Y si Dios nos lo permite, empezaremos a hablar de cómo fue la caída de Satanás. Y estos temas se dan con el propósito de que usted y yo no bajemos la guardia. Él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Somos del equipo ganador, como lo dije. Tenemos la victoria segura. Usted y yo como cristianos nos podemos arrodillar delante de Dios porque somos hijos suyos. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos: ustedes orarán así. Cuando el Señor Jesucristo le dice eso a los discípulos, ustedes orarán así, se lo está diciendo a los creyentes. Los creyentes orarán así. No dice repetirán así, dice orarán de esta forma. Estos son los ingredientes de la oración. Ayúdame a hacer tu voluntad. Pero también hay una parte donde dice: el pan nuestro dámelo hoy. Pido el pan diario, pero también pido el perdón diario. Perdona mis pecados. Pero también pido algo que a veces olvidamos: líbrame del mal. Líbrame del maligno. Una petición que se debe hacer diariamente, como diariamente se pide el pan. Líbrame del maligno. Líbrame del enemigo. Líbrame de las acechanzas que tiene contra mí. Porque el enemigo tiene planes malévolos para el cristiano. Él se goza en ver familias destruidas. Él se goza en ver testimonios arruinados. Él se goza en ver vidas esclavas en la maldad, en los vicios, en el degenere. Él se goza en eso. Él no tiene piedad, hermanos. Satanás no tiene piedad. Cuando Cristo ofreció salvación para los seres humanos, no para los seres caídos que dejaron su lugar de vida. Para los demonios no hay oportunidad, no hay salvación. Cristo vino a morir por usted y por mí. Y aquel que murió por usted y por mí, hoy habita en el corazón suyo y mío, si es creyente. Y dice que el que está con él está seguro. El que está en Cristo está seguro. Porque es más grande el que está en nosotros que el que se opone a nosotros, dice Juan, que el que está en el mundo, que el amo de este mundo. Este mundo le pertenece al enemigo, le pertenece a Satanás. Le fue entregado en el momento que Adán y Eva fallaron ante Dios. Ríndase ante Dios y deje de servirle de manera diligente al enemigo o de manera ignorante, porque hay gente que ignorantemente le está sirviendo al diablo, y el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos empezar nuestro estudio, nuestra introducción de este tema tan importante, Señor. Tú quieres que entendamos el carácter de nuestro enemigo, quieres que entendamos cómo operan sus acechanzas, cómo son sus trampas, Señor, cómo es su modus operandi, Señor, que no ha cambiado. Tú quieres que entendamos este tema a través de tu perspectiva y no a través de Discovery Channel o de canales intelectuales que quieren hacer parecer esto como si fuera una fábula, un juego de fantasía, o tal vez algo aceptable donde lo minimizan y ahora las personas lo ven como una moda, Señor. Padre, esto es un tema serio, Señor, es una de las doctrinas fundamentales. Y muchos cristianos tienen problemas con este ángel caído por desconocimiento de lo que dice tu palabra acerca de este ser, Señor. Nosotros los cristianos no debemos temerle, pero tampoco debemos ponernos a tentar al diablo ni abrir puertas, como tú dices en la Biblia, Señor. Que no le demos lugar al diablo, que no le demos la oportunidad, que no le abramos la puerta para que venga a hacer destrozos en nuestra vida, Señor. Muchos, al no conocer lo que tu palabra dice, le abren la puerta al enemigo y el enemigo empieza a hacer destrozos en su vida. Señor, nos rendimos a ti, abrimos la puerta de nuestro corazón. Eres mayor que el enemigo de nuestras vidas, eres mayor que este enemigo que no es todopoderoso, es poderoso pero no todopoderoso como nuestro Dios. El futuro de él es el infierno, el futuro nuestro es un cielo inmerecido.
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche y continuaremos más con este estudio dentro de 8 días. Que Dios les bendiga.